¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy tenemos un programa muy importante porque vamos a tratar uno de los temas que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza durante este tiempo del Tribunal Supremo Electoral, incluso del Tribunal Supremo Electoral anterior, la llamada campaña anticipada. ¿Cuándo es campaña anticipada? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se puede controlar? En fin, muchas de estas cosas las vamos a platicar con nuestros distinguidos invitados. Está con nosotros el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Hugo Maúl. Y también se encuentra con nosotros el diputado del partido líder, Nery Rodas. Bueno, platicando entonces ya acerca del tema de la campaña anticipada. Licenciado Maúl, a ustedes les tocó lidiar como a cualquier Tribunal Supremo Electoral, aunque quizá menos en aquel momento, sí. Menos con este tema de la campaña anticipada. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar es cierto, es un problema más bien ya de los últimos procesos electorales. Por ejemplo, en el periodo que yo estuve en el tribunal, que fue el 89 al 96, realmente no se dio este fenómeno. Esto surge prácticamente en los últimos dos procesos, que es donde más se ha agudizado el problema. Y básicamente yo veo que hay una legislación un tanto débil, un poco confusa en cuanto a la regulación de la prohibición. Simplemente porque esto está establecido en el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos y está justamente dentro del capítulo que desarrolla el proceso electoral. Entonces, en principio se piensa que es una disposición que aplica durante el proceso electoral y así lo dice. La propaganda se permite un día después de la convocatoria hasta 36 horas antes del proceso electoral. O sea, es decir, el espíritu de esto es durante el proceso electoral, indudablemente, la ubicación dentro de la ley electoral es exactamente la misma. Y el espíritu sería mantener la estabilidad del país. Por supuesto. No podemos, perdón que lo interrumpa, no podemos estar perennemente en campaña electoral. O sea, hay una legislación que yo siento con cierta debilidad. Entonces, se ha aplicado este artículo que lo establece dentro del proceso electoral de una manera supletoria, en el sentido de que como solo se permite dentro de ese periodo, entonces antes no se permite. Digo esto porque esto ha servido para judicializar estos procesos. Encima de una sanción mínima de 5 a 125 dólares por la infracción, entonces siempre ha habido atrás de esta sanción, han habido acciones de amparo. Ya se perdió la cuenta cuántas, porque casi por cada sanción un amparo. Entonces se judicializó el tema. La Corte de Constitucionalidad tardó cierto tiempo, fue acumulando algunos procesos y no estaba definido totalmente. Entonces ese principio dio lugar, en primer lugar, a ciertos equívocos, que se desbordara de alguna manera la campaña anticipada, porque si un partido hacía algo que podría considerarse como campaña anticipada, entonces los otros partidos también dijeron, bueno, si aquel lo está haciendo, siguiendo inclusive el camino de la judicialización, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y ahí es donde vino y aumentó sensiblemente la propaganda anticipada. Diputado, el líder ha sido uno de los principales acusados, señalados y además sancionados en este tema. También está el PP, también está la UNE, en fin, son muchísimos los partidos. Incluso hace poco uno de los partidos, digamos, más pequeños, por decirlo así, denunció a varios de los otros partidos por esto. ¿Qué responden ustedes a este tema? Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Yo creo que es un tema que se ha venido discutiendo por ya varios tiempo y nosotros siempre hemos tratado de dejar nuestra postura. Nosotros, por supuesto, hemos querido ser siempre respetuosos a la ley, pero ya que el programa es cara a cara y tenemos acá al licenciado Maúl, el experto en eso. El tema del proselitismo y campaña anticipada, y el tema de proselitismo y campaña, hay una línea ahí muy delgada, digamos, delgada que hace que es una cosa y que es otra. Nosotros lo que sí hemos tratado de dejar sobre la mesa es, nosotros le apostamos a que el líder pueda ser una institución de mucho tiempo.
En Guatemala se ha acostumbrado a que solo es el vehículo para ganar una elección y de ahí se van desapareciendo y hasta el día de hoy no hay un solo partido que de verdad se mantenga fortalecido. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, salimos con algunos temas, porque la ley lo permite, hablar de algunos temas para poderlos discutir, problemática del país. Hemos estado saliendo, no ha habido un solo fin de semana que nosotros los 3 años estos no estemos en el interior haciendo formación de los valores, la participación ciudadana en todo el país. Y hemos hecho foros con jóvenes, hicimos un diplomado de jóvenes que los movimos a diferentes partes del país. Entonces nosotros giramos alrededor de eso, de mantener vigente. No hemos salido a decir voten por fulano de tal o no. Hemos ido Ahora, hay muchas formas de hacerlo subliminal el asunto. Veamos sus vallas de ahora. Por ejemplo, yo he visto la que dice empleo. Dice empleo en rojo, muy grande, lo demás no se lee. Luego tienen otra palabra normalmente en rojo y por último líder. Esa es una oferta de campaña. Esa es una oferta de campaña, no es una discusión del tema, no están ustedes criticando el ambiente político actual, ni tampoco están haciendo un llamado a afiliarse. A veces ponen muchos partidos, porque no voy a ser injusto, no son ustedes los únicos en el pecado, pero ponen la gran cosa y luego dice afíliate en un letrerito, así parece contrato de aseguradora. Entonces, perdón, sí se están saltando las trancas. Bueno, yo digo que por eso le decía de que mientras nosotros no respetemos lo que dice la ley, mientras no estemos utilizando un símbolo o una fotografía asociados para poder pedir un voto, no estamos haciendo campaña. Pero esa es interpretación de ustedes. Lo dirá el licenciado, que es el experto. O sea, mientras no haya símbolo y no haya una figura pidiendo un voto, no vemos el tema de campaña. O sea, sí hemos hablado de lo que le decía, de hablar, o sea, el tema empleo. Hoy hay miles y miles de guatemaltecos con la preocupación que no tienen cómo llevar el sustento a su casa. Tema empleo. O sea, es como decir, ¿qué hacemos? Pues se necesitan propuestas. Los guatemaltecos están deseosos de hablar de propuestas. Entonces, esos son temas que la ley lo permite, que podemos lanzarlos para poderlos discutir. El licenciado, el tema de proselitismo o campaña también pues es un problema y desde ahí pues muchísimos partidos hacen cosas. Ahora, sí hay limitaciones que no se pueden imponer. Yo recuerdo, y hace poco, antes del foro, hablábamos de muchos candidatos de antes y pusimos el ejemplo de Serrano, que en las elecciones en el 90 iba de último lugar y terminó de primer lugar. Ahora, Serrano, yo me acuerdo que sí salía discutiendo los temas nacionales, atacando al gobierno y pasaba reportajes y toda la cosa, pero discutir la problemática nacional tampoco puede ser llamada campaña anticipada, siempre y cuando sea una crítica y bien clara, ¿no? Bueno, el reglamento de la ley contiene aquí una definición. El tribunal trató de hacer lo posible dentro de un tema sumamente complejo, tratándose de la libertad de emisión del pensamiento, que como sabemos la Constitución en ese sentido es muy amplia. No se puede restringir la libertad de emisión del pensamiento por leyes o disposiciones gubernativas. Eso hace que este tema sea especialmente complejo. Sin embargo, el tribunal hizo ahí lo que pudo. Y entonces se estableció, por ejemplo, aquí muy rápidamente, proselitismo, dice, es el derecho que las organizaciones políticas tienen para dar a conocer su nombre, emblema y su llamamiento a afiliarse. O sea que ese proselitismo está limitado, según eso, a esto. Ahora, veamos lo que dice de propaganda. Es la ley electoral y de partidos políticos, en el artículo 62. Propaganda electoral es toda actividad organizada y llevada a cabo por los partidos políticos, comités cívicos electorales, por sí o en coalición, encaminadas a promoción de candidatos. Puntualiza ahí promoción de candidatos, difusión y explicación de sus programas de gobierno, utilizando los medios de comunicación. Yo en esto no estaría de acuerdo. La primera parte, o sea, la promoción de los candidatos, que es muy diferente, pero difusión y explicación de sus programas de gobierno, eso no debiera conceptuarse realmente como propaganda, porque tampoco se puede condenar a los partidos políticos a la ley del silencio.
especialmente cuando se trata de partidos nuevos que irían en una gran desventaja. No pueden decir qué pretenden o cuál serían sus propósitos al momento de hacer gobierno, no puede dar a conocer sus figuras, o sea, solamente su símbolo y una campaña de afiliación. Yo creo que esto sí resulta, en lo que respecta a los partidos pequeños, yo creo que sí van en desventaja, que tendrían todo el derecho de darse a conocer como partidos y poder dar a conocer también su plataforma, su pensamiento político, su crítica. O sea que yo veo que el partido nuevo es el gran perdedor con esto, porque solamente el nombre del partido, su símbolo y una campaña de afiliarse. Pero según esto, también poner cualquier otro tema en este concepto también se consideraría propaganda, como sería el hecho de dar a conocer sus planes y programas de gobierno. Eso no debiera estar limitado. Siempre, desde luego, que no se esté anunciando, promocionando la figura política de los candidatos. O sea, por eso es que yo he dicho que aquí hay un término muy confuso. Y esto está establecido en un reglamento. Esto debiera estar en la ley electoral y de partidos políticos. Si nosotros vemos, el reglamento únicamente desarrolla la ley, o sea, todos los aspectos operativos y demás, pero no puede contrariar la ley, ni puede contrariar tampoco el espíritu de la ley, tal como lo dice la misma Constitución. Entonces, este tema debe ser un tema de la ley electoral. Efectivamente, dentro de las reformas de la ley electoral figuran algunas definiciones y algunos conceptos de estos, porque a falta de alguna disposición, entonces debiera recurrirse en este tema al diccionario de la Real Academia Española. Claro. ¿Por qué los partidos no han promovido justamente un análisis de este tipo de normas para evitarse el problema? Porque, a ver, la verdad es que están dejando en ridículo al Tribunal Supremo Electoral y eso es muy peligroso para el sistema. Bueno, nosotros el año anterior llevamos al Tribunal Supremo Electoral una propuesta de lo que nosotros pretendíamos y lo que se creía que se podían hacer algunas modificaciones dentro de todo lo que se estuvo platicando. Pero usted sabe que solo ha llegado al Pleno, aparte que hablar de lo que ha sido esta legislatura, pues a muchos diputados nos tiene frustrados el manejo real dentro del Pleno. No se logró llegar a consensos, nunca avanzamos en la propuesta real. Entonces, por eso le digo que nosotros como partido sí tenemos que tomar una decisión, o sea, no estoy diciendo el hacer campaña puntual de salir y a pedir voto, no, pero sí, mire, a mí me ha tocado que recorrer todo el país, creo que no hay un municipio que no haya recorrido, y cuando uno llega a sentarse con los posibles dirigentes, con los posibles gobernantes de esos municipios, de verdad es preocupante. O sea, no tienen ni la más remota idea de lo que les va a tocar hacer al estar enfrente a una comuna. Entonces eso es parte. ¿Y cómo hago yo para que la ley no me limite o no me diga que estoy haciendo campaña anticipada cuando tengo que estar saliendo y tengo que estar reuniendo grupos y tenemos que estarles hasta dándole la instrucción de cómo deben de hacer para organizarse, cómo poder conocer las necesidades de sus comunidades? O sea, hay mil cosas ahí para atrás. Por eso le decía que nosotros nos quedamos ya 6 meses de elecciones y no logramos terminar con el trabajo que veníamos desarrollando. Es muy amplio. Y querer decir que en estos 2 años, 3 años, logramos avanzar, no. Hay mucho por hacer. Entonces, lo ideal, y yo creo que con toda la razón lo que usted dice, es que hayan diferentes sectores, diferentes dirigentes de los partidos que se puedan sentar, ¿sí? Y que se pueda discutir ampliamente, porque esto no puede continuar así, a no ser que querramos seguir como ha venido hasta el día de hoy, utilizando los partidos solo para promocionar a un rey, hacerlo presidente y se acabó otra vez. O sea, si queremos seguir por esa línea, esto que se siga manteniendo como está el día de hoy, la ley que rige realmente esto. Pero si queremos avanzar, de verdad que se tiene que discutir y a fondo. Vamos a una pausa y regresamos en unos instantes con nuestros invitados.